Hola y muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien y en esta oportunidad quisiera compartir algo acerca de la muy conocida parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas muy preciosas que el Señor Jesucristo enseñó y con ella enseñó grandes verdades, no solamente a las personas que escuchan, sino también a aquellos que son escuchados. Veamos algo acerca de esto. La responsabilidad del predicador es el de predicar la verdad y que pueda ser entendible esa verdad que predica. La responsabilidad del que escucha debe entonces de hacer un esfuerzo para poder entender lo que se le está predicando. Recordemos que por alguna razón tenemos dos oídos y tenemos una boca para poder escuchar mucho mejor a aquellos que nos están enseñando. Bueno, en esto de la parábola del sembrador aparecen algunas palabras que son muy importantes y que debemos de recordar. Estas son las palabras oír, oyen o escuchan y la palabra entender. Jesús, obviamente como el maestro de maestros, el rey de Israel, Dios en la carne, hace mucho uso de las parábolas y con estas parábolas enseñar mensajes grandes a la humanidad. En otra ocasión estaremos grabando el estudio sobre el uso de las parábolas, pero ya en esta ocasión estamos hablando de cómo Jesús entonces utiliza las parábolas. Las parábolas son mensajes cortos que conllevan grandes significados y muy poderosos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9 encontramos a Jesús haciendo uso de las parábolas para enseñar acerca del ayuno y sus discípulos y enseñar acerca del remiendo nuevo y los odres viejos. Ahí puede leer en Mateo capítulo 9 una gran variedad de parábolas, las cuales pueden dejar un gran conocimiento a las personas que las leen. ¿Qué es lo que contiene la parábola del sembrador? Y esta es una pregunta muy importante, porque la parábola del sembrador contiene a la persona que siembra o esparce la semilla, y este va a ser el sembrador. Luego contiene lo que es la semilla, y esta es entonces la palabra de Dios. De esta manera nosotros que enseñamos a otras personas estamos sembrando la palabra de Dios en los corazones de aquellos que nos escuchan. Nuestra responsabilidad como los que enseñamos es poder explicarla claramente para que quien la escucha pueda entenderla, siempre recordando que debe poner mucha atención y mucha diligencia para comprender y entender correctamente lo que se le está diciendo. Ahora, la parábola del sembrador la vamos a encontrar en Mateo capítulo 13, del verso 1 al verso 9, y la explicación Jesús mismo la va a dar en el verso 18 al 23. Cabe recordar que se encuentra en otras dos partes de la escritura. Uno de ellos es en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, y en el Evangelio según Lucas, capítulo 8. Entonces, ahí podemos encontrar la parábola del sembrador en 3 de los Evangelios. Grande es nuestro Dios, que nos deja 3 escrituras para poder encontrar mucho más conocimiento de acuerdo a esta parábola. Es muy, pero muy importante. Quiero recordarles, estimados oyentes, que en el momento en que el Maestro, Cristo Jesús, el Rey de Israel, enseñó haciendo uso de esta parábola, en este tiempo en el que vivían allá en Palestina, la tierra, recuérdese, que no estaba cercada, las tierras eran abiertas. Regularmente las personas únicamente tenían señas de qué terreno le pertenecía a ellos y qué no les pertenecía a ellos, o tenían cosas que podían identificarles, pero no existía lo que hoy en la actualidad tenemos, los cercos o los muros de piedra o cualquier otra cosa que sirve para circular. En el tiempo de antes eso era abierto. Teniendo esto en mente, nos vamos a recordar
que cuando los caminos son abiertos, los terrenos son abiertos, regularmente las personas para caminar siempre empezaban a cortar en medio del terreno y así caminaban. De tanto caminar se iba formando un camino, tanto que eso llegaba a ser utilizado por muchas personas de movilizarse de un lado a otro y por muchos viajeros, vendedores, visitantes y cosas y personas por el estilo. Entonces, estos caminos que se hacían en medio de los terrenos, de tanto caminar, la tierra se ponía dura. Donde caminaban se apelmazaba la tierra. Luego, las rocas empezaban a ser movidas hacia la orilla. Entonces ya estaba el camino con la tierra dura, las rocas que estaban a la orilla del camino y obviamente, como es de recordar, las malezas comenzaban a salir y entonces surgían lo que eran los espinos. Entonces estaba el terreno, las personas caminaban, formaban el camino, las rocas corrían hacia la orilla del camino, aparte de las rocas que habían en el terreno, y las espinas o las malezas comenzaban a salir, aparte de las que ya existían en el terreno, pero en este terreno también había tierra buena. Entonces, encontramos aquí que Jesús explica acerca de el sembrador sembrando la semilla en un terreno donde existen 4 clases de tierra. Una es la tierra que está dura, 2 es la tierra donde hay rocas, 3 es la tierra donde hay espinas y 4 que es la tierra donde se puede generar el crecimiento de una semilla. Por lo tanto, la tierra junto al camino, ya la que está apelmazada de tanto caminar, es dura y obviamente, como es de esperar, la semilla no va a crecer. La tierra que tiene las piedras a su alrededor o la misma piedra en sí en un espacio, no podía la semilla producir ninguna raíz. Y obviamente, como estaban las malezas y los espinos, esa misma planta que no era buena, las espinas o las malezas, no dejaban que la semilla pudiera producir el fruto o que pudiera ser plantada correctamente, sino que al contrario, ahogaba la semilla o la planta cuando venía en crecimiento. Luego estaba la tierra buena. Esta tierra era fértil y solía soltarse para que la semilla se apegara a ella y pudiera dar profundidad en su raíz y de esa manera dar el fruto. ¿Cómo podemos dar una aplicación a esta parte de la parábola y a esta parte de la explicación? Todo el que siembra la palabra de Dios en los corazones de aquellos que lo escuchan, no debe desanimarse si hay o no hay un fruto rápido. Debe tener calma, debe tener paciencia, debe tener tranquilidad, porque el deber de todos es esparcir la palabra de Dios, orar, esperar y dar seguimiento a las personas a las cuales se les está enseñando y esperar que ellos puedan atender al mensaje que se les está explicando o enseñando. Recuérdese que el apóstol Pablo sabía muy bien este principio. En la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 3, versos 6 al verso 8, se lo voy a parafrasear. El apóstol le dice que él, le dice, yo sembré, refiriéndose a él mismo, y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros entonces sembramos, esparcimos la semilla que es la palabra de Dios y los corazones la reciben, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Obviamente el ser humano tiene que también poner de su parte. Santiago en su carta, capítulo 5, verso 7, nos habla de que el sembrador siembra la semilla, pero luego espera muy pacientemente. ¿Por qué? Porque debe de tener paciencia. Ese es el proceso de crecimiento. Sembrar, cuidar, regar, esperar. De esta manera es lo mismo que se aplica a la enseñanza del Evangelio. Nosotros sembramos la palabra, cuidamos que esté siendo entendida y aplicable. Podemos regarla con algo otras cosas que podamos enseñar y apoyar, reforzar en la enseñanza y luego esperar que Dios haga una obra en los corazones
que está siendo plantada. Recuérdese, es Dios quien obra en las personas, es Dios quien llama a las personas. Cuando estas personas desean servir a Dios, Dios les da la oportunidad, pero cuando estas personas son renuentes y no quieren, uno sigue enseñándoles, pero estas personas deberán de dar cuentas a causa de su necedad. Así que es Dios quien prepara, quien llama, quien enseña, quien instruye, y los corazones debemos de estar siempre dispuestos a atender a la palabra de Dios. Esta parábola no solo enfatiza al que siembra, sino que también enfatiza al que oye. La idea fundamental de esta parábola es entonces cuidado de cómo oyes, cuidado de cómo enseñas, porque si leemos la parábola en el texto que les acabo de decir de Mateo capítulo 13, vamos a darnos cuenta que se enfatiza la palabra oír, la palabra oyeron o escuchar, y también la palabra entendieron. Por lo tanto, la palabra oyen o oír se aplica a aquellos que están escuchando lo que se les está diciendo. Esa es la responsabilidad que cae sobre ellos. Pero luego aparece la otra parte de que ellos entendieron. ¿Y cómo van a entender? Obviamente porque el que la está predicando está preparado para darla a conocer. Por eso es, estimados, ustedes predicadores o maestros, mujeres que enseñan, debemos de prepararnos para poder enseñar las verdades bíblicas como son y poder instruir a las personas para que puedan crecer en la fe. Lastimosamente, algunas, no todas, pero algunas personas repiten la misma enseñanza casi siempre. El tema es diferente, el título es diferente, pero la enseñanza es una enseñanza repetitiva. Solo cambian las palabras y cambian las ideas, pero es fácil de saber hacia dónde va el predicador porque se escucha lo mismo y lo mismo todo el tiempo. No, el predicador tiene que enseñar para que las personas puedan entender, porque la tierra que cae muy buena en estas 4 partes de tierra, la tierra dura, la tierra pedregosa, la tierra llena de espinas y la tierra buena, esta tierra buena son aquellos que escucharon y entendieron. ¿Se da cuenta? Ellos escucharon y también entendieron. Por lo tanto, el que enseña debe ser algo entendible, algo que se pueda entender. Algunas personas enseñan y uno solamente escucha como que hablan, pero no se entiende. Estas personas deben poner un poco más de su parte para prepararse y poder ser un poco más comprensibles. Debemos entonces de tener cuidado. Vamos a dejar esta parte aquí y vamos a hablar de otro punto que considero es muy importante. Este punto que vamos a tocar trata sobre la tierra y el corazón humano. En este punto debemos de recordar que la parábola del sembrador, recuérdese que la encontramos en 3 de los evangelios, nos enseña que la semilla es buena. La palabra de Dios es buena. El problema no es la semilla. El problema no es la palabra de Dios. El problema es aquellos en donde cae la palabra y aquellos que la están explicando. Todo depende de la clase de tierra o la clase de persona en la que caiga para que pueda producir un buen fruto o no produzca absolutamente nada. Las 4 clases de tierra entonces representan 4 condiciones distintas de un corazón humano. Veámoslas. La tierra junto al camino, ya la que está de tanto caminar y pasar y que se ha caminado sobre ella, es tan dura que la semilla, o sea, la palabra, no puede producir. Representa al individuo cuya mente se cierra. Esta mente que
cierra sus ojos, no quiere ver nada, no quiere absolutamente saber nada. Ellos cierran sus oídos, los tapan y no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es a causa del pecado que tiene cauterizada la conciencia y también tiene endurecido el corazón. A esto hay un ejemplo en la carta a los Hebreos, capítulo 3. La carta a los Hebreos, capítulo 3, nos da un ejemplo en el versículo 13. Tengo mis notas acá conmigo. Dice lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? El pecado puede endurecer un corazón, el pecado puede endurecer una alma que está deseosa de buscar a Dios, pero el deseo no es suficiente. Si el corazón se endurece a causa del pecado, entonces viene a simbolizar la tierra que está totalmente dura. La semilla, la palabra de Dios, es despreciada, es rechazada. No tiene espacio en este corazón, no tiene lugar en este corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Debemos de orar y pedir a Dios que ablande este corazón y seguir tratando con esta persona. Luego encontramos otra condición del ser humano que está simbolizada por la tierra que es rocosa. En los tiempos antiguos, principalmente en el tiempo en el que Jesús estuvo en este mundo, mucha gente seguía a Jesús. Eran multitudes de personas que seguían a Jesús, pero también eran gran multitud de personas que fácilmente se alejaban de él y de sus enseñanzas. Su problema era que su fe no era muy profunda. Perseguían a Jesús por lo que él podía darles y no por lo que ellos verdaderamente tenían para el Señor. La fe de ellos entonces era débil, pero esta fe que era débil era como una pequeña capa de tierra sobre las piedras. ¿Recuerda la tierra donde están las piedras? La piedra está encima o hay un poquito de tierra sobre que está cubriendo, pero el problema es que está llena de rocas y cuando la semilla cae ahí no puede producir raíz. No puede, por más que la semilla y la raíz quieran agarrarse de la tierra, no pueden, porque las rocas no permiten que esto pase. Esto está simbolizando la tierra rocosa, una condición en el corazón humano. Hay tantas cosas como, por ejemplo, las aflicciones, las persecuciones, los problemas, y dejan al maestro, dejan la fe, dejan la palabra de Dios, cometen un pecado, cometen una transgresión de la ley de Dios, cometen una cosa que no deben de cometer, como por ejemplo una fornicación, mintieron, robaron o los encontraron tal vez diciendo cosas que no tenían que decir. Y estas personas dicen, bueno, ya que se dieron cuenta, ya no puedo servir a Dios, me voy a ir, me voy a apartar de Él. No es que los hayan descubierto el problema, no es que hayan mentido el problema es que no ha tenido espacio la palabra de Dios en sus corazones para poder dar raíces, porque todo lo que hay por encima de ellos no permite que la palabra de Dios florezca. Su fe entonces era de afuera hacia adentro, pero no de adentro hacia afuera. La palabra de Dios trabaja de adentro hacia fuera. Recuérdese siempre de eso. Estas personas que son como la tierra rocosa representan a estas personas llenas de emociones, pero no de convicciones. Uno puede aceptar a Dios y dar su vida en pleno servicio a Él mediante la fe en Cristo Jesús, pero si lo hace por medio de una emoción, será un problema, porque la fe no debe ser puesta por emociones, la fe debe ser puesta por convicciones, y esto es muy importante. Luego vemos lo que es la tercera condición humana, y esto es la tierra que está llena de espinas. Le llamaríamos la tierra espinosa. Esta tierra espinosa representa a las personas que están demasiado ocupadas, que no pueden ser ocupadas por Cristo. Tienen tanto que hacer que no tienen espacio para que Cristo pueda obrar en ellos. Los espinos para estas personas son los afanes,
y el engaño de las riquezas y las codicias. El maestro mismo enseña que nadie puede servir a dos señores. Servirá a uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a la misma vez servir a las riquezas. No se puede, porque va a amar a las riquezas y va a menospreciar a Dios. Hay personas que dicen, no. Yo soy tan espiritual que yo primero es Dios y después son las riquezas. Les diré algo. Eso no es cierto. El dinero es un señor. Nadie puede servir a dos señores. Dese cuenta, y estas son las palabras del Cristo. Dos señores. Y él está haciendo referencia a las riquezas como un señor y a Dios como el Señor sobre todas las cosas. Entonces, el Señor, Dios, Rey del cielo y de la tierra, que gobierna todo, y las riquezas, que son señores materiales que pueden gobernar al ser humano en este mundo. Y hay personas que dicen, no, primero es Dios y luego la riqueza. Eso no es cierto. La riqueza terminará ahogando el corazón y apartándolo de Dios. Creo que usted conoce muchos casos. No necesitamos profundizar en eso. El amor al dinero es un caos, puede ser dicho de esta manera. El amor al dinero es destrucción. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos codiciando se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que tengamos cuidado con esto, porque dentro de Dios y el dinero, nuestro corazón puede inclinarse más hacia el dinero que a la voluntad de Dios. Recordémonos de eso. Y esto es lo que el maestro está diciendo, reflejándolo en esta tierra llena de espinas. Las muchas riquezas, las codicias, los afanes, no dejaron que la palabra de Dios produjera sus raíces allí. Así pasa con el ser humano. Los espinos representan cualquier cosa que ahoga la palabra de Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa. Recuérdese de eso. Cualquier cosa. Esto está representando. Y cuando amamos más a otras cosas que a la palabra de Dios y a Dios mismo, se va a ahogar el mensaje que hay en nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado con eso. Luego, encontramos algo que es importante. Y esto es lo que Mateo capítulo 13, verso 23 le llama la tierra buena. La cuarta condición del ser humano o de su corazón. Recordemos que el buen oyente entiende lo que se le ha predicado, entiende lo que se le ha enseñado. El buen oyente oye y sigue lo que se le ha enseñado desde principio a fin. Este es el mensaje, que si escuchamos algo de la palabra de Dios o lo leemos, debamos estar dispuestos a practicar lo que se nos está enseñando. Hay problemas muchas veces, no queremos practicarlo, no queremos seguirlo, pero debemos de esforzarnos, debemos de producir un paso más, debemos de esforzarnos un poco más. Y créame, Dios le dará la fuerza para poder seguir hacia adelante día con día. El buen oyente oye y recibe la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, verso 20, donde se refleja también la parábola del sembrador. Y a la otra parte, donde Lucas capítulo 8, verso 15, que también refleja esta parábola, el buen oyente retiene la palabra y da fruto. ¿Se da cuenta? Mateo, Marcos y Lucas, el oyente, la buena tierra, el buen corazón, retiene, la recibe, la practica y entonces puede dar fruto, porque esta tierra fértil permite que la semilla crezca, y si es la condición del corazón humano, entonces el buen oyente no solamente es un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor, o sea que hace lo que se le ha enseñado de acuerdo a la verdad bíblica. Y esto lo dice Santiago, capítulo 1, verso 22. La pregunta, o mejor dicho, las preguntas que pudiésemos hacernos nosotros personalmente es: ¿qué clase de personas somos nosotros? O sea, ¿qué clase de tierra simbólicamente
es nuestro corazón cuando la palabra de Dios cae en él. Y la otra es cómo recibimos nosotros la palabra de Dios. Son dos preguntas muy importantes que debemos de tener en mente. Ya sea, estimados oyentes, para servir a Dios o seguirle, nuestro corazón debe estar dispuesto. No puede estar endurecido, debe estar lleno de convicción y no de emoción. Debe estar libre de desalientos, los cuales siempre vamos a enfrentar. Debe estar libre de pensamientos pecaminosos, pero siempre debe estar preparado para aceptar la semilla que es la palabra de Dios. Pongamos siempre atención, escuchemos con mucho amor y diligencia y pongamos un poco más de esfuerzo para entender la palabra de Dios. Escuchemos bien la palabra del Evangelio y a quienes enseñamos esforzarnos un poco más por enseñar mejor. Recuérdese, en esta parábola se identifican 4 clases de tierra, 4 condiciones del corazón humano: la tierra dura, la tierra rocosa, la tierra espinosa y la tierra fértil. Nosotros podemos contestarnos a nosotros mismos: ¿qué clase de tierra hay en mi corazón cuando la palabra de Dios es predicada? Que Dios sea con usted. Muchas bendiciones.